Estás escuchando www.radioexpresionmexico.com. Sumérgete al espacio cibernético de Radio Expresión y disfruta de la música en línea. ¿Qué tal, amigos, amigas de la audiencia? Qué gusto saludarles este lunes. Tenemos un programa muy especial. De hecho, este programa es muy especial indiscutiblemente porque vamos a abordar un tema fuera de nuestros contextos de política. Hoy voy a platicar con el doctor en Derecho Julio Jiménez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y también nos va a acompañar el maestro en Derecho Tulio Salanueva Brito. Él es analista jurídico y especialista del Colegio Nacional de Abogados. Si me permite, le damos la bienvenida. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Qué gusto, buen día, bienvenido. Mi estimado amigo Manuel, como siempre es un placer saludarte a ti, a tu importante auditorio. Saludo con mucho respeto y admiración a mi prestigiado amigo y colega, al abogado Tulio Salanueva Brito, también miembro del Colegio Nacional de Abogados. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Bueno, pues déjame dar la bienvenida. ¿Cómo está, maestro Tulio? Qué gusto. Hola, Manuel, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa y con tu importante auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, ambos personajes son altamente conocedores de la ciencia jurídica y por esta razón están convocados. El tema, por supuesto, es el que ellos nos pueden explicar porque nosotros no entendemos demasiado de las cuestiones de orden jurídico. Por tanto, el tema de hoy es, tendremos que hablar del Mayo Zambada. Lo detuvieron, se entregó, que es lo que está todavía al aire. Hay muchas versiones al respecto. Pero creo que lo más importante de esta detención o esta entrega, como le quieran llamar, lo más importante es cuáles son las implicaciones para nuestro país, cómo le impacta en lo jurídico y ya veríamos qué va a pasar. Mi querido doctor, pues ahí tienes en la mesa el tema, es la detención o entrega que haya sido de Mayo Zambada, como se conoce, un hombre que durante 50 años permaneció en las calles. Nunca había sido detenido, salvo esta ocasión que se antoja un poquito complicada. Así es, Manuel, amable auditorio. La verdad es que este golpe estratégico, yo diría quirúrgico, que realiza el gobierno de Joe Biden, este gobierno que se encuentra en la recta final de su administración, los demócratas no veían un futuro prometedor para el resultado electoral. Esto tiene, y me parece que tiene más un tinte político electoral, y tiene, claro, un impacto jurídico constitucional y obviamente en el contexto económico-social. Debo decirte que Ismael, hablar de Ismael el Mayo Zambada es hablar yo diría que del último líder de la vieja guardia, de los auténticos capos del narcotráfico en México, que desde la década de los 70s, 80s fundaron estos cárteles emblemáticos en México que tenían vínculos cercanos con presidentes, con gobernadores, con funcionarios de alto nivel en el contexto nacional y también yo diría en el escenario internacional. Hablar de Ismael Mayo Zambada, un hombre enfermo, un hombre de más de 75, 76 años concretamente, acaba de cumplir 76 años para ser más precisos, pues un hombre que sufre de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, tiene problemas serios de salud. Y bueno, pues para la primera impresión hay que ver que el gobierno norteamericano no confió y le dio una muestra a López Obrador de que no necesita la colaboración, no requiere de la intervención de ninguna de las dependencias, autoridades o políticos del gobierno mexicano para cumplir y hacer cumplir la ley. El gobierno mexicano, a través, reitero, de una agencia federal como lo es el FBI y la CIA, no así la DEA. Recordemos que por condiciones territoriales y soberanía, la DEA no podía entrar, ya que habían prácticamente cancelado sus operaciones en México por instrucciones precisamente de López Obrador. Y bueno, pues obviamente el FBI es una agencia federal que por razones de intercambio y colaboración y cooperación binacional sí puede hacer labores de inteligencia y de estrategia política para el combate, prevención y erradicación
precisamente de estos grupos de la delincuencia organizada que han generado un grave problema de salud pública y un escenario de crisis social en alto porcentaje del territorio norteamericano, y que bueno, se ha generado obviamente todo un contexto de salud pública por obviamente el uso y consumo, distribución y venta del fentanilo. Hay que reconocer que en las primeras horas el gobierno mexicano se puso más que en evidencia su ineptitud, su incapacidad, su falta de información confirmada, y bueno, pues después de 50 horas de esta aparente entrega-recepción o detención o secuestro, no sé cómo podamos llamarle, el caso es que está sujeto ya ante la autoridad judicial este hombre, reitero, el Mayo Zambada Ismael, y bueno, los delitos por los cuales está siendo requerido en la Unión Americana, pues son diversos, obviamente, son delitos por temas precisamente de distribución y venta de cocaína, obviamente heroína, metanfetamina, fentanilo en el territorio norteamericano. No olvidemos, el hijo del Chapo Guzmán, este muchacho, han corrido versiones incluso del propio abogado de Ismael, el Mayo Zambada, que pudo ser el artífice que pusiera, que entregara o que traicionara al propio Mayo Zambada. No olvidemos, el Mayo Zambada hace muchos años, casi 15 años, él intervino cuando fueran secuestrados los Chapitos por este grupo criminal y antagónico conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Él intervino para que no los ejecutaran y 24 horas después del secuestro fueron entregados sanos y salvos los Chapitos. Así es que si un hombre había puesto el pecho, había puesto la cara y había intervenido con su habilidad y su gran liderazgo y el respeto que le tenían y le siguen teniendo los líderes de otros cárteles, pues fue precisamente Ismael el Mayo Zambada. Reitero, uno de los últimos, yo no puedo llamarle héroe, pero al menos uno de los últimos líderes que fueron reconocidos y respetados en el contexto de la delincuencia organizada y con los que había acuerdo, reitero, acuerdo desde hace muchos años con varios presidentes. Y no olvidemos aquella visita que hiciera su hijo allá a Los Pinos en el 98, cuando fue recibido por gente del Estado Mayor, cuando obviamente gobernaba el expresidente Ernesto Zedillo. Desde aquellos años ya había un vínculo, ya había una relación y existía tal vez algún compromiso inconfesable a nivel institucional. Hay que recordar que la investigación periodística ha tenido un papel determinante. Una mujer que merece mi respeto, mi admiración y también mi consideración, Anabel Hernández, que es una periodista de investigación que ha hecho público y notorio sus investigaciones periodísticas a través de libros que ha publicado, como El Traidor y obviamente La Verdadera Historia de Andrés Manuel López Obrador, que ahora pues ella ha señalado, ella ha imputado directamente a López Obrador como un hombre que ha tenido beneficios, que ha obtenido prebendas y que ha llegado a acuerdos con capos de la delincuencia organizada, particularmente con Ismael el Mayo Zambada y con el cártel de Sinaloa. Obviamente será un tema que seguirá generando polémica. Hoy en la mañanera volvió a generar polémica, volvieron a exhibir y a mostrar la incapacidad y la falta de experiencia para lidiar con ese tipo de fenómenos donde el gobierno norteamericano les está poniendo la línea y les está marcando la ruta a seguir a este gobierno. Pero bueno, sin embargo, yo quisiera ceder el uso de la palabra al prestigiado abogado Tulio Sanova para que nos comparta su opinión y su análisis, Manuel. Por supuesto que sí, gracias, mi querido Julio. Maestro Tulio, la importancia de este tema, bueno, tenemos que detallar un poquito más adelante, pero ¿usted qué ve en este panorama ya expuesto por mi compañero, el doctor Julio? Caray, Manuel, pues qué decir ante una voz tan autorizada y tan actualizada como el doctor Julio Jiménez. Simplemente agregar, desafortunadamente este episodio negro en la historia de nuestro país deja en claro la opacidad con la que desafortunadamente se tiene que conducir el gobierno de Estados Unidos. Se trata de un gobierno que por demás predica las cuestiones democráticas, el principio de publicidad gubernamental a través del cual todas las hechos relevantes del gobierno tienen que hacerse públicos para dar seguridad jurídica a un gobierno, y en este caso particular, lamentablemente, ante los propios ciudadanos estadounidenses y ante su homólogo colaborador, principal socio comercial como es el gobierno mexicano, pues hasta el día de hoy
a pesar de que han transcurrido ya muchos días desde la detención, no tenemos claro cuál fue el contexto de esta. Aún quedan las dudas si se trató de una entrega pactada, si fue un engaño que se realizó al capo por parte de sus colaboradores, o si se trató simplemente de una labor de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Esto creo que no debería de ocurrir en un ambiente de cooperación entre dos gobiernos y no abona, por supuesto, ni, como te decía, la seguridad jurídica de un gobierno y, por supuesto, a la opinión pública, que debiéramos conocer puntualmente cómo se dio esta detención. Coincido con el doctor Julio Jiménez en cuanto a que el tema da para mucho, en cuanto a que desafortunadamente no se nos otorga toda la información que se requiriera como medios de comunicación, como analistas jurídicos y políticos, y que pues el tema da para aún mucho más, tanto en tribunales estadounidenses como en los medios nacionales, como lo es el prestigiado que tú conduces. Muchísimas gracias. Bueno, regresamos con el doctor Julio. Julio, ¿qué crees que puede implicar este tema para con el gobierno de México? López Obrador casi se queja de que no lo tomaron en cuenta, pero como hemos dicho, le dio una vuelta, perdón por la expresión, porque no confían en nuestro gobierno. Creo que es algo que hay que dar a notar, ¿no? Totalmente de acuerdo, Manuel, amable auditorio. Fíjate que estoy muy de acuerdo con la reflexión que nos deja el prestigiado abogado Tulio Saranueva. Esta opacidad, esta falta de transparencia, esta falta de coordinación y cooperación binacional, eso muestra precisamente lo que tú refieres. Estoy de acuerdo contigo también. Falta de credibilidad y confianza en las ocurrencias, en los caprichos o en los negocios inconfesables de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. López Obrador ha tomado decisiones muy arbitrarias, decisiones que han afectado y que han dañado la cooperación binacional de combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Este gobierno se ha caracterizado a nivel nacional y la opinión internacional también así lo piensa, que los ha dejado hacer y deshacer a los grupos de la delincuencia, que en este país besos y abrazos y no balazos es la política de este señor. Y sin embargo, pues esta política de impunidad, esta política que sienta las bases para que el Estado de Derecho quede en total estado de indefensión, donde el mexicano, el ciudadano, la víctima del delito queden vulnerables ante, reitero, ante el abuso y obviamente el exceso de poder en el que han incurrido hoy los delincuentes, consecuencia de esta política criminal que le ha costado la vida pues a varios cientos de miles de mexicanos, y que bueno, también ha cobrado la vida de, no olvidemos, norteamericanos, de varios extranjeros, que ante esta oleada de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, pues obviamente ya no hay la confianza, ni la coordinación, ni la cooperación entre instituciones norteamericanas y las mexicanas. Obviamente esto es una clara muestra de lo que son capaces, de la gran capacidad de organización, de investigación, de estrategia y de operación logística para poner en su lugar a los capos de la delincuencia organizada. No olvidemos, hace algunos días, la semana pasada concretamente, el candidato republicano Donald Trump había hecho sendas declaraciones que él obviamente ubicaba a México y a su presidente como alguien que estaba en la bolsa de los delincuentes, del narcotráfico, y que él obviamente tomaría por asalto y se atrevería incluso a bombardear a los lugares donde están pues escondidos estos líderes de la delincuencia organizada para acabar con este cáncer del fentanilo. Obviamente hubo respuesta inmediata por parte de la candidata electa Claudia Sheinbaum y tal parecería que se estaba convirtiendo en un diálogo entre futuros gobernantes. Esto no convenía política ni electoralmente a el gobierno de Biden ni mucho menos a los demócratas. Claro está que el procurador general, respuesta inmediata, 24 horas después, anunció las acciones contundentes, directas y obviamente estratégicas para el combate y la detención de capos de la delincuencia organizada. Y como muestra, pues menos discurso y más hecho. Aquí está la detención de Ismael El Mayo Zambada. Reitero, yo desde mi opinión personal creo que es un mensaje donde le están diciendo a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno que los tienen en la mira, porque muy probablemente pues el Chapito, este hijo de Guzmán,
lo era, este muchacho Guzmán López, pues se va a incorporar muy probablemente al programa de testigos protegidos, igual que su hermano, Ovidio. Entonces, obviamente, van a aportar información estratégica, van a confirmar mucho de lo que se ha dado a conocer o se ha filtrado en investigaciones de periodistas de alto prestigio nacional y lo que han publicado incluso periódicos en el escenario internacional y que han puesto en evidencia y que han denunciado estos acuerdos que han patrocinado las campañas del 2006, 2012 y la del 2018 de López Obrador. Y hoy recientemente pues nos damos cuenta en las redes sociales que la propia Anabel Hernández ha confirmado que también la hoy todavía virtual candidata electa Claudia Sheinbaum podría presuntamente estar vinculada en estos escenarios de patrocinio o apoyo con recursos económicos, materiales y humanos por parte de los cárteles de la droga. Esto es algo que no se ha confirmado, es algo que se ha filtrado consecuencia de las declaraciones, imputaciones, señalamientos de parte de la periodista Anabel Hernández, algo que evidentemente no sé si en este momento ya obre en alguna carpeta de investigación y que ya esté siendo objeto de alguna indagatoria por parte de la Fiscalía General de la República, no lo sé, pero tal vez en el contexto internacional y haya tal vez el interés de Estados Unidos en la Fiscalía General para tener sometido política, económica y comercialmente al gobierno mexicano, porque no olvidemos en el contexto político y obviamente electoral, noviembre está a la vuelta de la esquina y muy probablemente haya un cambio, un giro en la preferencia electoral y con esta demostración de poder y de capacidad y de organización, los demócratas le han dicho al pueblo norteamericano que sí pueden, que sí saben y que Kamala Harris podría llegar a ser la primera mujer de origen afroamericano, una mujer de color que pudiera romper los paradigmas de gobierno y que pudiera encabezar pues la titularidad de el poder ejecutivo allá en la Unión Americana. Creo que sería un cambio de paradigma y un cambio obviamente en la política pública de la relación binacional México-Estados Unidos. Habrá que esperar, como bien refiere también el abogado Tulio Salanueva, habrá que esperar lo que se genere en las próximas horas. Sin embargo, ya en el ámbito económico y social ya hubo reacciones, ya hay obviamente consecuencias, hay impactos directamente en la economía, en el contexto social. Ya ejecutaron a un sobrino del Mayo Zambada el día de ayer. Entonces, bueno, pues ya empezaron los reacomodos, ya empezaron nuevamente la guerra por los territorios y los liderazgos no se harán esperar para las ejecuciones y obviamente buscar con ello el control de este cártel muy poderoso a nivel nacional e internacional que tenía a nivel mundial más de 250 participaciones en empresas de alto perfil y de alto impacto económico. Un hombre que su riqueza, de acuerdo con Bloomberg, rebasaba los 6,000 millones de dólares. 6,000 millones de dólares. Es una cantidad bastante importante para un capo de este nivel, que representan sus ingresos por el narcotráfico mensualmente, cantidades que rebasan los 1,000 millones de dólares. Entonces, bueno, es un escenario que bien podría obviamente considerarse que podría iniciar ahora un nuevo conflicto por el liderazgo, por el control y por pues no sé si llamarle el nuevo líder, el nuevo capo o el nuevo dueño que administre o que dirija a estos grupos de la delincuencia organizada allá en el cártel de Sinaloa y ahorita también el cártel del Pacífico, que es uno de los más poderosos a nivel nacional. Manuel. Sí, Manuel, a tus órdenes. Sí, muchas gracias por el tema, interesante por supuesto, doctor Julio. Bueno, maestro Tulio, hay una preocupación, esto que ha sucedido hasta este momento, lo que poco se ha relatado aquí en este programa, nos pone a pensar en que se pueden afectar las relaciones entre México y Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, habría que ver qué más puede impactar en México, porque tenemos grandes problemas ya. Sí, Manuel, yo creo que evidentemente hay una falta de comunicación, no se hace evidentemente por los canales diplomáticos esta información como en principio debería ser, y como decía mi admirado doctor Julio Jiménez, pues evidentemente se deja en evidencia al gobierno mexicano. Sin embargo, creo que la respuesta a tu pregunta depende muchísimo
de cuál es la actitud del gobierno norteamericano a partir de este hecho tan trascendente. Si los norteamericanos deciden actuar en un contexto de cooperación, decía yo, de publicidad, como manejan ellos estas cuestiones a través de un protocolo previamente establecido, pues la relación no se verá demasiado fracturada. La cuestión es que este hecho evidentemente rompe el statu quo, rompe los equilibrios de poder que tenía el crimen organizado en aquella región del norte del país, y además debemos tomar en cuenta que el flagelo del fentanilo, el flagelo del tráfico de este estupefaciente en la Unión Americana, constituye una cuestión de importancia nacional, de primera relevancia para el gobierno estadounidense. Es una cuestión de salud pública que está afectando a su población. Hay cientos de muertos diariamente en la Unión Americana por este flagelo, y pues evidentemente tratarán de dar un castigo ejemplar. Si bien ya lo han hecho atrapando al capo más buscado en todo el mundo, habrá que ver cómo se desarrolla el proceso que se sigue en este momento, tanto al Mayo Zambada como a la prole del Chapo Guzmán. Insisto, habrá que estar muy expectantes. Esto todavía no se define totalmente, pero sí, habrá un puesto en la relación bilateral con nuestro vecino, otrora más poderoso gobierno en el mundo. Gracias, maestro Tulio. Pero esto nos lleva a considerar una situación muy importante. Me parece que en México no se está preparando, doctor Julio, nada absolutamente para prevenir una escalada posible de violencia más en nuestro México. Fíjate, Manuel, que hay que reconocer que hay factores que pudieran haber motivado esta traición o esta entrega del Mayo Zambada. Hay que recordar que los chapitos le imputan, señalan o responsabilizan al Mayo Zambada de que el gobierno norteamericano obviamente fue el que tomó el control prácticamente y logró la detención del Chapo Guzmán, culpa obviamente del Mayo Zambada. Al menos esa es la versión que ha corrido en varios medios de comunicación serios, incluso en los Estados Unidos. Varias cadenas norteamericanas han filtrado esta información donde Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, conocido como el Güero, pues obviamente responsabilizan al Mayo Zambada de que obviamente pudo haber caído por culpa de él y por culpa del Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, que ellos fueron los que pusieron y que aportaron o llegaron a un acuerdo con el gobierno norteamericano para que cayera el Chapo Guzmán. Y con ello, pues obviamente, hubiera un mayor control por parte de los cercanos al Mayo Zambada para mantener ellos la negociación directa con el gobierno mexicano de López Obrador. Versiones que han generado, reitero, especulación, polémica, claro, han generado incluso desconfianza, y que obviamente y van a seguir generando, y van a seguir generando debate institucional y tal vez hasta un conflicto gubernamental, porque obviamente estos temas van a despertar la especulación de autoridades de Procuración de Justicia, porque no olvidemos, hay juicios abiertos en varios estados de la Unión Americana que están obviamente señalando al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López como presuntos responsables de varios delitos federales, que obviamente, reitero, podrían acogerse a estos beneficios de testigo protegido y aportar información a cambio, claro, como el caso de Ovidio, que ya se encuentran en condiciones muy preferenciales, reitero, muy preferenciales, para obtener incluso algunos de ellos la libertad, o obtener una nueva identidad y gozar de estos beneficios a cambio de información que podría poner de cabeza al gobierno de López Obrador y a un buen número de funcionarios vinculados con la seguridad nacional. No olvidemos el capítulo, el escenario cuando se detuvo en Los Ángeles al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y que obviamente la intervención del gobierno de López Obrador de manera inmediata, la gestión y la promesa y el ofrecimiento que se haría un juicio justo en México para deslindar la responsabilidad de Cienfuegos, pues no fue así. Por el contrario, aquí en México
pues lo exoneraron y después hasta lo premiaron con una medallita. Entonces la impunidad o los acuerdos o lo doblaron también a López Obrador. Los grupos de la delincuencia y los sectores castrenses también pudieron haber tenido un interés particular en que Cienfuegos Cepeda pues no quedara detenido ni sujeto a proceso en los Estados Unidos, porque había mucha información que podría haber corrido y que puede haber quedado en el escritorio de los investigadores norteamericanos, y con ello poner en predicamento la legitimidad del gobierno de López Obrador y del propio López Obrador y sus colaboradores. Es un tema que valdría la pena darle puntual seguimiento, pero ojo, hay que consultar, obviamente, especialistas, publicaciones estratégicas y obviamente mucha de la información que está dándose a conocer por agencias extranjeras. En México, lamentablemente, este gobierno durante 6 años ha castigado al periodismo, ha censurado a los periodistas de investigación, ha coaccionado a las empresas dedicadas a la información, y obviamente la información se está limitando a lo que está dando a conocer una secretaria de Seguridad Pública, futura secretaria de Gobernación, que no sabe, que no quiere o que no puede informar de nada, y que todo aparentemente queda en manos o en la cancha de la Fiscalía General de la República, y de ahí no la sacas. Entonces, ante ese contexto, pues en México no hay nada. Sin embargo, varios medios de comunicación serios, reitero, serios y especializados, están dando a conocer este tipo de información, donde evidentemente habrá que estar atento a los acuerdos o a las acciones que pudiera tomar en las próximas semanas, después de que se confirme el nombramiento como candidata demócrata la señora Kamala Harris. Podría haber otras acciones u otras detenciones, Manuel. Y vaya que tienes toda la razón, indiscutiblemente es una excelente oportunidad para ganar incluso imagen en el propio Estados Unidos. Gracias, doctor Julio. Bueno, maestro Tulio, mencionó Julio hace un momento el asunto de la falta de comunicación en el gobierno federal, y en efecto, cuando escuchamos las primeras declaraciones en la mañanera, que es un escaparate para el presidente, cuando empezaron las primeras declaraciones realmente no sabían qué decir. Creo que recurrieron a lo primero que se les vino a la mente, porque por ejemplo hablan del piloto aviador Larry Curtis, y resulta que al parecer este señor no tendría nada que ver con este asunto porque se dedica a otras cosas, y presuntamente se creería que deberían haberlo detenido también. Y por otro lado queda pendiente también el asunto que ya se mencionó, lo secuestraron, lo traicionaron. ¿Qué pasó ahí? Porque el abogado de Mayo Zambada dice que lo secuestraron, que lo torturaron, y bueno, la pregunta ahora sería, ¿qué sigue? Porque si se apegan a la figura de testigo protegido Mayo Zambada, seguramente empezará, no sé, una cacería de políticos, como menciona nuestro querido amigo Julio. Pues yo no hablaría solamente del tiempo pasado, el pretérito. Evidentemente, hasta este momento el gobierno mexicano aún no sabe qué hacer con la información que se filtra poco a poco del gobierno de los Estados Unidos. No debemos olvidar que para acceder a la figura de testigo protegido, cuando menos en el sistema jurídico norteamericano, se deben aportar datos que lleven a la captura de un delincuente mayor. Y si tomamos en cuenta que en este momento Ismael El Mayo Zambada era el delincuente, el narcotraficante número 1 buscado por el gobierno norteamericano, pues no podría aportar datos que le dieran esa calidad de testigo protegido, salvo y excepcionalmente si lo hace respecto de algún personaje político de la mayor relevancia en nuestro país. Yo creo que solo de esta manera podría acceder a esa figura. De otra manera, sí podría aportar datos muy importantes para desmantelar la familia del crimen organizado a la que él pertenece, pero insisto, desafortunadamente solo podemos hacer especulaciones en este momento. Claro. No tenemos aún toda la información que se requiere y que sin duda se deberá aportar, cuando menos en el proceso que seguirá a este importante capo de la droga, y a partir de eso, pues la
la especulación y todos los escenarios posibles sencillamente irán cambiando a través del tiempo y hasta en tanto no se desarrolle la información en forma completa. Pues tiene toda la razón, maestro Tulio, indiscutiblemente. La especulación siempre nos gana a todos, lamentablemente, y tiene razón. Bueno, déjeme platicar con el doctor Julio. Mi querido Julio, el tiempo nos anda comiendo. Te ruego que tienes espacio suficiente para hacer el comentario que tú necesites, pero que me preocupa mucho qué va a pasar en nuestro país. Insisto y hablo, la violencia que puede generar después de que ya hay una ejecución en este momento. ¿Qué va a suceder? El gobierno parece que no está preparado, no le interesa, no sabe o no se imagina qué puede suceder. Fíjate, Manuel, que desafortunadamente, consecuencias de esta detención, no tengo aquí el para hablar de una traición, no tengo las pruebas para hablar de una entrega, y mucho menos de una privación ilegal de este personaje. Sin embargo, debo decirte que este personaje, Ismael Mayo Zambada, un hombre que siempre se mantuvo prácticamente casi 5 décadas, con un bajo perfil, un hombre que, a diferencia de Pablo Escobar ya en Colombia, a diferencia de un Félix Gallardo, a diferencia del propio Chapo Guzmán, era un hombre más estratégico, era un hombre violento, claro, pero también que había desarrollado habilidades para la negociación, que había sabido hacer política, incluso hacía buena política, porque tenía muy buen tacto y muy buena habilidad para negociar con gobernantes, desde las más altas esferas y políticos de los más altos niveles. E incluso sectores empresariales estaban muy cercanos a El Mayo. No olvidemos que hasta en el mundo del espectáculo se le vinculaba cuando en aquella mensaje que se diera con el extinto, en paz descanse, Paco Stanley, y le mandaba el mensaje de El Mayo Zambada y familia, lo mandaban saludos, pues incluso se llegó a relacionar o a vincular presuntamente algunos nexos de narcotráfico con en paz descanse Paco Stanley. Entonces, bueno, el señor estaba metido en todas partes, en el mundo del espectáculo, en el deporte, en la política, en el sector empresarial, en el contexto nacional e internacional, un hombre más estratega, un hombre más pensante, que sin embargo, obviamente, después de ya 76 años y con varios familiares detenidos, porque obviamente ya tenía varios familiares detenidos, es un tema que ya empezó obviamente a generar, pues obviamente un debilitamiento en sus estructuras, y no me sorprendería que haya sido víctima de alguna traición, reitero, como ya se ha filtrado en varios medios de comunicación. Sin embargo, sí habrá, y no quiero especular tampoco, nosotros los abogados, los periodistas, debemos ser absolutamente imparciales, objetivos, pero también tenemos que ser realistas. Entonces, la verdad es que muy probablemente los escenarios de violencia, de ejecuciones, desapariciones forzadas, tal vez se incrementen. Este gobierno, reitero, un gobierno incapaz o un gobierno cómplice, no sé cómo llamarle, pues estará en la primera línea viendo cómo se reacomoda este cártel de Sinaloa, por los compromisos presuntamente señalados, por los acuerdos que este fin de sexenio que prácticamente está concluyendo, o tal vez por la continuidad del sexenio de Claudia Sheinbaum, que podría ser también un nuevo acuerdo, una nueva renegociación con los líderes de los cárteles e incluso con el propio Estados Unidos. Porque mira, Manuel, amable auditorio, no me van a dejar mentir, incluso el abogado Tulio Salanueva. El gobierno norteamericano es de doble moral, ¿eh? El gobierno norteamericano, cuando le conviene para sus fines políticos, mediáticos, electorales, económicos y sociales, e incluso hasta jurídicos, es el policía del mundo, ¿eh? Es lo máximo, es el gran ejecutor y el gran defensor de la justicia y el paladín de la libertad. Cuando ve que hay intereses que pueden obviamente generar algún tipo de negocio, se hacen de la vista gorda, como el tema migrante, cuando a ellos les conviene explotar la mano de obra, cuando se han enriquecido con la explotación, reitero, ilegal, indebida e informal de los migrantes, de los compatriotas, lo han aprovechado y su economía se ha beneficiado de ello, así como también señalan y acusan a México de ser el trampolín de la droga. Pues sí, pero ellos son la alberca, son la fosa del consumo de narcotráfico. Entonces, mientras no exista una política pública de prevención, de desintoxicación, políticas públicas, no solo de combate al productor, sino de prevención al consumidor,
y mientras las agencias norteamericanas sigan jugando al administrador y no al verdadero vigilante y erradicante de estos fenómenos sociales, seguirán administrando el fenómeno. Ellos únicamente están administrando políticamente este fenómeno. Reitero, se va López Obrador, se acaba el acuerdo, se acaban los compromisos, la gente envejece, se acaba el poder, llegan nuevos liderazgos, hay nuevos intereses, hay nuevos gobernantes, hay transiciones políticas y todo cambia. Evidentemente Estados Unidos, la economía de guerra, la política de salud, pues es algo que se ha venido generando después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, donde Triángulo Dorado en Sinaloa pues había sido su máximo proveedor de droga, marihuana y demás. Obviamente no se habla de fentanilo, hasta ahora que han llegado ya a las nuevas drogas sintéticas, que evidentemente les ha generado, pues obviamente ha costado miles de vidas a nivel internacional, pero pues obviamente se dan golpes de pecho y se espantan cuando ellos mismos han fomentado todo esto, ellos mismos han sido beneficiarios de estos acuerdos inconfesables. Y obviamente reitero, cuando les ha apretado el zapato, como el caso de la desaparición, ejecución, tortura y muerte de Enrique Kiki Camarena Salazar, exagente de la DEA infiltrado en el narcotráfico en aquel desaparecido cártel de Guadalajara, encabezado por, obviamente, pues uno de los capos más fuertes y hasta concorrido como el jefe de jefes, obviamente, pues fuera detenido incluso, y eso fuera la caída de ese número de políticos y de incluso desaparecer a la Agencia Federal de Investigaciones en México. Obviamente la política en México, la institucionalidad y el vínculo con el narcotráfico pues eran más que públicos y evidentes. La Dirección Federal ¿Te refieres a Caro Quintero? ¿No? Perdón, ¿te refieres a Caro Quintero? Así es. Okay. No quería mencionar nombres por cuestiones a veces de confusión, pues Rafael Caro Quintero, efectivamente, este líder pues de la década de los 70 también y 80, era el fundador de este cártel de Guadalajara, después Jalisco, pues evidentemente es el culpable de que haya este tipo de episodios donde se toman acciones contundentes en el gobierno norteamericano para este tipo de operaciones, detenciones y de sacudidas de polvo al gobierno mexicano. En aquellos años, no olvidemos, evidentemente el gobierno mexicano se tuvo que sacudir el polvo y tuvieron que hacer detenciones pues inmediatas y tener que sacrificar a 2 que 3 líderes, como ahora lo van a hacer, sacrificar a 2 3 líderes para darle paso a las nuevas generaciones o darle paso a las nuevas imposiciones que el gobierno norteamericano ya les esté haciendo o les esté sembrando. A este es el nuevo líder que le vas a reportar, este es el nuevo administrador, es el nuevo proveedor, va a ser el nuevo productor, este es el nuevo territorio y así lo vamos a administrar y así vamos a trabajar. Es la nueva política antidrogas. Es un reacomodo político, esto es un contexto de geopolítica económica y social. Esto es lo que va a pasar, un reacomodo en todas las estructuras y se va a reacomodar antes como antes y ahora como ahora, mi estimado Mario Manuel. Así de sencillo, mi querido Julio. Muchísimas gracias. Váyanos a abrir los ojos ante un tema de esa naturaleza para irlo comprendiendo de una mejor forma. Bueno, pues ya estamos terminando. Maestro Tulio, ¿algún comentario final que tenga para nosotros al respecto? Pues solo agradecerte, estimado Manuel, la invitación a tan importante medio de comunicación, reiterar mi admiración y respeto al doctor Julio Jiménez y finalizar con un comentario que coincide en gran parte con lo que dice el doctor Jiménez. Evidentemente hay una entrevista muy sonada, histórica, que hace Julio Scherer en la revista Proceso hace más de una década, en la que efectivamente señala que el narcotráfico es un negocio de impacto internacional. Y como bien dice el doctor Julio Jiménez, pues mientras se siga considerando esta doble moral del gobierno de los Estados Unidos, de los dirigentes gubernamentales en aquel país, este negocio no terminará. Y es precisamente lo que decía el Mayo Zambada en aquella entrevista, que hoy cobra vigencia. Se puede detener al número uno, al campo más importante de la droga, pero mientras no cambie la corrupción, mientras no cambien las políticas de consumo, mientras no cambie la educación de parte de los dos países, principalmente del lado norteamericano, pues esto desafortunadamente no va a terminar.
y en el futuro inmediato evidentemente no será así. Tenemos un problema, un flagelo internacional que cobra vida de los dos lados. Por un lado, la violencia criminal que sucede en México, por otro lado, la gran dependencia a psicotrópicos que tienen los ciudadanos estadounidenses, y esto pues da para una reforma integral que deberá hacerse tanto en el vecino país como del lado mexicano. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Muchas gracias, maestro. Es un tema interesante, discutiblemente, y como dice el doctor Julio, habremos de esperar cómo evoluciona para poder platicar con más datos. Doctor Julio, mi querido amigo, ¿algún mensaje final que tengas? Manuel, pues antes de despedirme y agradecerte como siempre esta valiosa oportunidad de poder dialogar, contrastar, compartir mi modesta opinión, escuchar la valiosa y siempre contundente y asertiva opinión y análisis de una voz autorizada como la del maestro Julio Salanueva Brito, que es un prestigiado abogado litigante, un hombre muy reconocido y respetado en los tribunales, y además miembro y especialista del Colegio Nacional de Abogados, y actualmente nuestro tesorero del Colegio Nacional de Abogados. Pues es un hombre que tiene la autoridad moral, profesional y la experiencia personal y el prestigio institucional para opinar sobre estos temas tan coyunturales y tan delicados. Y reiterarte a ti, a todo el equipo de Expresión Total, mi sincera felicitación. No, de Radio Expresión México. Expresión México, es correcto, este 25 aniversario que van a celebrar el próximo viernes, reiterarles mi reconocimiento y mi sincera felicitación por esta gran labor durante 25 años, y bueno, pues obviamente agradecerles como siempre su amistad, su apoyo y su confianza, Manuel. Muchísimas gracias, doctor. No sabes cuánto escucho con mucho agrado estas palabras tuyas de un amigo, y viniendo de un amigo, por supuesto que son más valiosas. Pues amigos, amigas de la audiencia, mil gracias por acompañarnos. Déjenme agradecer la presencia del doctor Julio Jiménez, que como he dicho es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, y también un agradecimiento profundo al maestro en Derecho Tulio Salanueva Brito. Él es analista jurídico y especialista del Colegio Nacional de Abogados. A ambos mi respeto, mi agradecimiento y un abrazo fraterno todos los días. Muchas gracias, igualmente. Bien, pues amigos y amigas de la audiencia, muchísimas gracias. Este es un programa especial para ustedes. Nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto quédense en el noticiero Hablando Claro a continuación. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Gracias, Tulio. Pero yo creo que yo creo que cortó. Yo creo que ya se le cortó. Sí. Hermano, cuídate mucho. Te confirmo que el viernes. Te ruego, por favor. No es este viernes, es de este viernes que viene en 8 días. Ah, ok. De este viernes en 8, entonces. Así es. Sí, sí, okay. Sí. Oye, ¿no sabes si hay estacionamiento ahí? Sí, claro que hay. Sí, es el edificio del metro, de la estación del metro. Colegio Militar. Colegio Militar, ¿verdad? Sí, sí, okay. Es México Tacuba. Ah, ok. ¿Y si hay estacionamiento? Sí, en la lateral está, sí, claro, de la empresa. Yo ahí les pido que guarden un espacio aquí en particular. Te lo voy a agradecer infinitamente. Muchísimas gracias, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. Igual para ti, que estés bien. Buenas tardes. Ya te quedas testigo para poderlo compartir en redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Abrazo, bye. Estás escuchando www.radioexpresionmexico.com. Sumérgete al espacio cibernético de Radio Expresión y disfruta de la música en línea.